A nosotros nos tocó ir a Trinidad y Tobago con el hermano Germán como traductor y Leo Alfaro, que son del Salvador. Allí donde cuando salimos de Panamá y nos juntamos allá, y cuando llegamos a Trinidad, pues a mí me retuvieron a cerca de 40 minutos, pues no querían dejarme pasar, pues decían que yo iba con otro objetivo. Al cabo de este tiempo, pues se nos permitió pasar y pudimos salir hacia San Fernando, la ciudad donde nos habíamos quedado en Trinidad y Tobago. Acá, cuando llegamos a Trinidad y Tobago, salimos a predicar y pudimos llegar el domingo a ver a este líder de la iglesia presbiteriana. Este líder estaba de acuerdo con el mensaje, dice que ese era el mensaje que él predicaba, pero su pastor le había prohibido predicar este mensaje, ya que tenía que predicar desde el púlpito un mensaje cómodo para las personas, para que no se fueran del camino. Y él con mucho interés nos dio el contacto de su pastor para que hablásemos con su pastor, para que le testificáramos al pastor y él pudiera reconocer que este era el evangelio, que se debía de predicar para que Trinidad fuera salva. Pues al llegar, pasamos mucho trabajo para llegar a donde estaba este pastor, cuyo pastor no nos recibió. Según él estaba escribiendo un escrito para que las personas fueran salvas a través del escrito que él estaba haciendo, y nos botó de ese lugar. Pasó algo peculiar en esa ciudad de donde nosotros estábamos en el centro de la ciudad, y cada vez que salíamos hacia un lugar diferente, regresábamos por el mismo lugar, y era donde se encontraban la mayoría de las iglesias evangélicas en esa ciudad. Fuimos a la capital, fuimos al sur del país, fuimos testificando el evangelio, y muchos decían que realmente ese era el mensaje, pero ninguno reaccionaban al mensaje, solamente que ese era bueno. Otros pastores nos decían que habían recibido el evangelio hacía 40 años, que nosotros debíamos de predicar en las calles, que no era el lugar para predicar en las iglesias, pues ellos decían que tenían el evangelio. Seguimos testificando y decidimos de ir a esta calle donde siempre regresábamos, y no tenía nada que ver con los recorridos que hacíamos. Cuando caminamos 3 o 4 horas, regresábamos por la misma cuadra donde estaban todas estas iglesias. Y el equipo decidió centrarse en todas estas iglesias, pues aquí debe estar el digno. Y en una de las iglesias que llegamos, cuando se estaba terminando el servicio, estaban orando porque llegaran latinos a predicar el evangelio en esas iglesias. Y el pastor se puso muy contento cuando escucharon que veníamos de Cuba, veníamos de Salvador, y nos invitó a testificar el evangelio en su iglesia. Cuando llegó el día de testificar en su iglesia, pues la iglesia empezó a cobrar vida, la iglesia empezó a decir que ese era el mensaje, pero al final el pastor se nos endemonió y no recibió el mensaje, volvió a lo mismo. En la iglesia Betel, donde se nos permitió testificar el evangelio por 40 minutos, allí estas personas reconocieron que era el mensaje. Un predicador de esa iglesia nos pidió los contactos para seguir en contacto con nosotros, porque dice que este es el mensaje que da salvación. No recibe el mensaje, pero se quedó abierto para seguir compartiendo con él a través del Facebook, porque dice él que tenemos que correr para poder alcanzar a las naciones. Él mismo nos contactó con los reverendos de su iglesia, con otros pastores de otras iglesias, donde allí les testificamos y quedaron puertas abiertas para cuando regresemos a su país podamos seguir compartiendo el evangelio con ellos. Ellos no recibieron exactamente el mensaje, pero sí dejaron la puerta abierta para seguir testificando el evangelio. Encontramos también en la calle a un hombre que se llama Dexter. Pensamos que habíamos encontrado el digno con él, pues este hombre se nos acercó y nos decía que quería compartir con nosotros, seguir escuchando esto, pues era real lo que decía, que él podía ser el digno de este lugar. Al final nos dimos cuenta que él lo que quería que nosotros le ayudáramos económicamente, no que realmente no quería el evangelio, lo que quería era una ayuda monetaria. Y nos percatamos de esto y lo dejamos. Nos fuimos al sur del país, a Puerto Fortín, donde allí contactamos a un pastor de la iglesia adventista, y cuando nos escucha el mensaje, dice que era el mensaje, que cómo él nos podía ayudar a salvar a su nación. Y cuando le dijimos que debíamos testificar correctamente, como dice la Escritura, el Evangelio de Mateo 24, que cuando sea predicado este Evangelio a todas las naciones será el fin, entonces él nos dice que él no podía ayudarnos porque su iglesia
le pagaba un salario para predicar el evangelio que ellos tenían, que era entonces diferente al de nosotros. Esto nos hizo realmente al equipo que fue a Trinidad y Tobago sentirnos algo afligidos por estas personas, pues solamente tienen empresas en la iglesia, no tienen iglesia. Ellos creen que ellos solamente ir el domingo y ministrar algo que realmente no dice las Escrituras, la prosperidad, sembrar, profetizar erróneamente es la salvación. Le damos gracias al Señor porque Él nos permitió testificar, pues nosotros fuimos a testificar el evangelio a esta nación y eso se hizo. Se le testificó a más de 27 pastores y a personas en la calle. Todos decían que era el mensaje. Unos los contactamos por teléfonos y nos decían, ¿para esto tú me llamas? Para hablarme del evangelio, y nos colgaban. No recibieron la palabra, pero fuimos a testificar el evangelio, no a convencer a nadie. Que el Señor le continúe bendiciendo.